Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Nos acompaña el eurodiputado Javier Nar. Javier Nar es una persona totalmente reconocida por la audiencia, bueno, que tenemos ya una edad como cuarentones. Nos acordamos de Javier Nar, sobre todo en televisión española, siendo de fiscal en ese aspecto. Y entonces ha habido un gran recorrido en la televisión. Es un animal televisivo, pero sobre todo una persona que ha estado de corresponsal de guerra. Y eso son palabras mayores para cualquiera que ejerce el periodismo. Javier, muchísimas gracias por acompañar a Hermes Televisión hoy. Muchas gracias. Lo que te puedo asegurar es que durante toda mi vida lo que he querido es aprender, y la corresponsalía de guerra me mostró hasta qué punto la barbarie puede residir en cada uno de nosotros. En fin, no quiero filosofar, pero tú dices de los cuarentones, carajo, y los setentones como yo, ¿qué hacemos? Javier, queremos enfocar la entrevista a hablar de lo atentado, pero sobre todo queremos enfocar en una cosa que es lo primero, que es darnos cuenta de que hay dos conflictos y que están cerca de España. Uno es en Ucrania y otro es en Palestina. Como te decía, tú has sido corresponsal de guerra. Tú sí que nos puedes contar realmente lo que se vive y lo que se está pasando. ¿Cómo lo ves tú desde eurodiputado y también desde nuestra faceta? El reconocimiento del Estado palestino es una necesidad y ha sido una necesidad desde hace ya mucho tiempo. Es demasiado tiempo esperando a que se cumpla simplemente el mandato de Naciones Unidas de 1947, donde se proclamó el Estado de Israel y el Estado de Palestina no fue declarado. Fue un error en ese momento de la comunidad árabe, pero no de los palestinos, que sufrieron las consecuencias. El problema que tenemos fundamentalmente ahora es que si quedaban espectros de legalidad internacional que eran aparentes pero que todavía funcionaban de una manera muy endeble, ha saltado por los aires en dos direcciones. Una, la violación de los acuerdos de Helsinki y de Budapest por Rusia, los acuerdos de Helsinki firmados por la Unión Soviética, en los que se reconocían la intangibilidad de las fronteras de Europa que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esto significó que Alemania tenía que renunciar definitivamente a los territorios al este del río Elba, que era Pomerania, Silesia, Prusia Oriental, etc. Esto era una parte fundamental. Y en Budapest se acuerda el reconocimiento y la garantía de las fronteras de Ucrania cuando Ucrania renuncia a sus misiles atómicos de la Unión Soviética y los pasa a Rusia. Esto lo garantiza Rusia y garantiza la intangibilidad de las fronteras. Salta por los aires con la invasión de Crimea, que quedó en una forma de conflicto congelado, y ahora tenemos un conflicto violento, duro, durísimo en nuestra proximidad. Pero te repito, esto lo que significa es nada más y nada menos que un país con capacidad atómica puede poner sobre el terreno hechos consumados que no se podrán poner en duda en el caso de Ucrania, gracias a la ayuda que se está dando, manteniendo el tema. Pero si hablamos, por ejemplo, del gran conflicto latente, del que nadie habla todavía, pero que existirá inmediatamente, que es Taiwán, Taiwán es gravísimo porque significará la reunificación por la fuerza del territorio chino sin que Estados Unidos pueda intervenir, ya que el bloqueo marítimo que ahora se estaba desarrollando en forma de maniobras militares chinas, pero que era una señal muy clara, y desde luego no se podrá reanudar un transporte aéreo en ayuda de Taiwán. Y en el caso de Medio Oriente, Israel se permite el lujo de decir a quién se puede reconocer o no, hasta el punto de indicar que el consulado de España en Jerusalén no podrá dar asistencia a la población palestina. Esto, si el señor Sánchez tuviera la misma medida de 100 centímetros, 1 metro, lo que ha realizado respecto a su señora, que ni es institución de España, ni pertenece a la democracia de una forma generalizada, en él no reside la democracia, bueno, ha retirado de forma indefinida el embajador en Buenos Aires. Y uno se pregunta, cuando un país dice su representación consular no podrá recibir a los palestinos, ¿qué hacemos en no retirar el embajador de Israel? Es sencillamente una medida equivalente ante la gravísima actuación, no ya del genocidio en Gaza, que significa, digan ustedes lo que digan, yo tengo el paraguas norteamericano,
una Norteamérica cínica que con una mano entrega bombas a Israel y con la otra envía alimentos para que no se mueran aquellos que todavía no están muertos asesinados por las tropas israelíes. Bueno, pues el señor Pedro Sánchez por su esposa retira embajadores, pero por la violación del Tratado Internacional Fundamental, que son los derechos consulares, pues por eso no pasa absolutamente nada. Es una medida inédita, de una gravedad absolutamente insólita, ante la que el gobierno sonría apaciblemente. Cuando habláis de genocidio, lo que está pasando en Israel, hay que recordar que en los años 90 en Europa se produjo un genocidio y aquí tampoco se debe decir, cuando en Bosnia y Herzegovina, las tropas españolas incluso estando, hay que recordar, en ese momento me cogió siendo militar y entonces de lo que más o menos se hacía allí. Allí hubo auténticos genocidios y auténticas matanzas. No se condenaron, y sobre todo desde la izquierda, que ahora se llama esto porque la aseveración que hace el otro día la presidenta me parece peligrosísima, ¿no? Desde entonces hasta el mar. O sea, es que eso me parece que una vicepresidenta del gobierno de España haga eso. Yolanda Díaz, que es gallega, que se ha presentado por 2 provincias gallegas hasta que consiguió salir, porque eso Sí, también es con una de un las éxito cosas. apoteósico. Yo creo que fue el 150% que le votó. Por eso, entonces no ha tenido, como nosotros decimos aquí vulgarmente, no ha empatado con nadie y ahora va de vicepresidentísima. Entonces, claro, Javier, ¿no os parece también de alguna manera, porque Israel se ha defendido de alguna manera de los ataques que sufrió por Hamás? Bueno, vamos a ver. Esto daría para largo. Yo Sí, hace años estuve con varios generales de alto rango, ex jefes de Estado Mayor, responsables de la ocupación, ex jefes de la aviación israelí, gente muy trascendente. Y uno de ellos era el director general de la Fundación CAFE de Estudios Estratégicos de Tel Aviv, que es la institución más importante de estudios estratégicos sobre Medio Oriente de largo, más importante que la CIA americana, sin duda ninguna. Y él me dijo, mire usted, estamos haciendo algo muy peligroso, que es tratar de debilitar los supuestamente marxistas, porque era una pura fanfarria, de la OLP, creando una institución y apoyando un grupo de islamistas. Esto será un error enorme y me dijo una razón. Mire, con los marxistas de la OLP podemos negociar, pero con Dios jamás. Y en este momento lo que tenemos es jamás que es aquello. Decir que Israel fue quien lo impulsó es una realidad histórica que no altera en nada el crimen horrendo de estos terroristas absolutamente condenables y que deberían purgar eternamente en cárcel. Más claro no lo puedo decir, pero lo que no se puede hacer para luchar contra una organización terrorista es bombardear, arrasar en localidades enteras, desplazar 1.200.000 palestinos a la nada, a pasar sed, a pasar hambre, a tener enfermedades, porque la Cuarta Convención de Ginebra determina que ciertamente el país ocupante, hablamos de país ocupante, puede realizar tareas de seguridad y si tiene que desplazar en algo a la población, no son estos desplazamientos masivos, sino puntuales, tiene que crear las condiciones de habitabilidad. Lo que ha hecho Israel es expulsar hacia las arenas de Rafah a la población palestina, que se espabile, que la comunidad internacional los ayude, porque ellos no hacen absolutamente nada e incluso bloquean. Esto es un crimen de guerra, que no lo digo yo. Se lee la Cuarta Convención de Ginebra e incluso se lee el Código Penal español a partir del artículo 620 y tantos, que habla de crímenes contra la humanidad. Pero es que además el Tribunal Penal Internacional también lo dice. Este Tribunal Penal Internacional que todos los que hemos sido signatarios debemos respetar. Y lo que hace Israel es algo insólito. Es decir, óiganme, señores alemanes y holandeses, no cumplan el mandato del Tribunal Penal Internacional al que están obligados porque han firmado el tratado. Es algo así como si dijera el presidente de gobierno francés, óigame, señores de la región de Aquitania, las órdenes del Tribunal Supremo francés no las cumplan porque yo les digo que no deben cumplirlas. Y en el caso de la señora Yolanda Díaz, que es realmente lo que yo llamo el comunismo adolescente, pues decirte que el decir del Jordán al mar, eso es inaceptable, es un acto de irresponsabilidad absoluta.
es la incitación a algo que además no se podrá producir y que ni siquiera los palestinos se lo plantean, que es una situación realmente brutal. Yo, francamente, tampoco entiendo cómo el presidente de gobierno de España a esta dignísima representante de la izquierda metafísica no la pone directamente en la calle. Vamos a España, como eurodiputado, nosotros hemos conseguido que vosotros hayáis bloqueado, si no hoy Puigdemont estaría aquí ya. Si Claro. vosotros los eurodiputados no hubieseis hecho esta fuerza, hoy Puigdemont estaría en España y entraría, porque realmente se ha saltado todas las instituciones el señor Pedro Sánchez. Entonces, la única institución que queda es la vuestra. Mira, te puedo hacer, como abogado que soy, una referencia. La primera, la directa. Cuando uno se presenta a las elecciones y en las elecciones jura, perjura, afirma, ratifica, reitera, asegura por la salvación eterna de su alma que jamás se producirá la amnistía. Y yo recuerdo los gritos histéricos de uno de los ministros socialistas gritando ni amnistía ni autodeterminación en el Congreso de Diputados, pero es que lo han reiterado todos los ministros actuales del Gobierno y los que estaban antes, que no habría amnistía porque era inconstitucional. Bueno, cuando la constitucionalidad depende de 7 votos necesarios, uno lo que tiene es un extraordinario carácter de cínico, con la indicación de que es un estafador electoral, porque cuando uno dice lo que va a hacer y por lo que le va a hacer le votan y después no lo hace, esto se llama estafa electoral aquí y en Sebastopol. Pero bueno, esta es la parte política que a mí me deja maravillado la facundia que tiene el señor Pedro Sánchez en decir lo contrario de lo que dijo 5 minutos antes. Este es un señor que tiene una moral plástica adaptativa a las circunstancias en temas absolutamente esenciales como es la Constitución española. Pero te diré, cuando yo estudié el Código Penal, bueno, yo lo estudié de aquella manera porque como estudiante era no relativamente malo, sino definitivamente ausente. Yo, lo de la Casa de la Troya en mi caso era permanente. Yo era mucho del bar de la facultad, más que de las aulas, pero bueno, aprobé y ejercí durante 48 años. Yo creo que la experiencia me produjo alguna ciencia que no el estudio previo, pero en fin, aquel Código Penal, que era el Código Penal del 61, que era la continuación del Código Penal del 40 y tantos, se decía que la responsabilidad penal se extingue, hombre, por la muerte, claro, no puedes meter en la cárcel a un señor que ha fallecido. En segundo lugar, por el cumplimiento, claro, el que cumple, cumple. En tercer lugar, por el indulto. Y en cuarto lugar, por la amnistía. Esto lo decía el Código Penal del franquismo, año 61, el segundo Código Penal, el primero del 40 y tantos. Cuando se produce el Código Penal llamado de la democracia, creado, parido, impulsado, estudiado durante largo tiempo por una comisión que estaba presidida por el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, socialista, un hombre honrado, que después fue, aparte de ministro, era ministro de Justicia y del Interior. Pues en aquel Código Penal se dijo de forma muy clara que la responsabilidad penal se extinguía por la muerte, por el cumplimiento y por el indulto. Punto. No hay más. Y se dijo claramente en la comisión que no había amnistía, porque la amnistía se correspondía a la eliminación del tipo delictivo. Por lo tanto, la amnistía dice que lo que usted hizo no es delito. No es que se lo perdone, ese es el indulto. Es que lo que usted hizo, que es tomar dinero público para sus objetivos políticos, que es alterar la legalidad inconstitucional, que fue determinada por el Tribunal Supremo como un delito de sedición, eso no es delito. Y en consecuencia no tiene usted perdón, simplemente se le elimina porque no es delito. Bueno, pues Pedro Sánchez, por 7 votos, es capaz de vender sus principios porque es un hombre que carece de principios, pero tiene un fin, que es ser presidente. Y te diré más, perdóname. En Europa, el Partido Socialista Obrero Español, cuando todavía se podía llamar PSOE, hace muy pocos meses, determinó y pidió que se impulsara el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Carlos Puigdemont, cosa que hicimos también nosotros, el Grupo Popular, y los diferentes grupos políticos acordamos de una manera absolutamente unánime que se le levantaba la inmunidad a Carles Puigdemont porque se trataba de un delito común y que en consecuencia debía responder ante la justicia. Pues bien,
Ese mismo partido que pide el levantamiento de la inmunidad es el que ahora está reclamando los 7 votos que los ha conseguido, diciendo que aquello no era delito, que era precisamente por lo que pidió el levantamiento de la inmunidad. Pero esto no es la única, hay una segunda que ya es fastuosa. En febrero de este año, el Parlamento Europeo tomó constancia de la gravísima intromisión rusa en lo que era el proceso democrático europeo, financiando, intrometiéndose, debilitando Europa como un objetivo estratégico. Y en una resolución de febrero de este mismo año, el Parlamento Europeo condenó la intromisión de Rusia en Letonia, en Alemania, en Francia, en Italia. Y todos esos capítulos de la resolución, que era el punto número 9, el 10, el 12, el 13, el Partido Socialista Obrero Español los ratificó y los confirmó. ¡Ah, caramba! Cuando llegó al punto número 11, que había que condenar la intromisión de Rusia en el proceso separatista catalán y las vinculaciones de Carles Puigdemont con enviados del Kremlin, el Partido Socialista Obrero Español votó en contra. O sea, esa capacidad esquizofrénica, que es lo que yo llamo, y creo que se me va a entender bastante bien, cuando uno carece de voluntad y de capacidad de criterio y que es capaz de adaptarse a lo que dice el amado líder, que es lo que yo llamo la sodomización intelectual. Pues bien, esto es lo que ocurrió. Y ahí, así tenemos a un Partido Socialista directamente vinculado a la necesidad de su líder de ser presidente a cambio de lo que sea, incluido el negar la intromisión rusa que está siendo investigada por el juez de instrucción número 1, Joaquín Aguirre, en Barcelona, y eso al Partido Socialista le parece que son músicas celestiales. Mira hacia el infinito mientras condena mucho menos en todos aquellos países, excepto en España. Bueno, yo me siento abochornado de haber pertenecido en algún momento al Partido Socialista Obrero Español. A ver, una de las cosas que Ciudadanos está pasando un mal momento, tú vas como independiente en esta lista, me imagino que te habrán ofrecido ir al barco de otros partidos, el Partido Popular, o no sé si nos quieres llegar a desvelar este tema, porque tu compañero de filas de Ciudadanos se fue al Partido Popular. Sí, bueno, estamos hablando de Adrián Vázquez. Adrián Vázquez fue asesor mío y yo te voy a decir con franqueza algo que a lo mejor resulta que no es lo que uno debería decir, pero yo me he pasado la vida diciendo lo que pienso francamente y seguramente en algunos casos me equivoco muchísimo y estoy dispuesto a rectificar en todo aquello que me equivoque. Yo no tengo una capacidad de definición teológica de mis criterios. Bien, Adrián Vázquez Lazara es un magnífico asesor, es un grandísimo diputado, trabaja muy bien y tiene una fundamentalísima fidelidad a sí mismo. Y yo tengo una grandísima fidelidad a mis ideas, no a mi líder. Y cuando mi líder dejó de ser fiel a las ideas que teníamos todos, yo me di de baja de la Ejecutiva y me di de baja como militante del Partido Ciudadanos. Y cuando el Partido Ciudadanos vuelve a lo que yo siempre pensé que era necesario para España, un partido que no pensara en sí mismo, sino que pensara en lo común, pues aquí me tienes. Algunos dicen, hombre, usted es un romántico que viene en los momentos de dificultad. No, no, no. Yo estoy siempre en mis ideas y si hay cuesta arriba, pues mira, me apasiona el ciclismo, si hay que subir el Tourmalet, lo subo. Y si hay que bajarlo, mejor, porque es cuesta abajo. Nosotros en el 2009 invitábamos a un foro aquí a Albert Rivera, que presentaba el proyecto de Ciudadanos. Ciudadanos creció a llegar a casi a ser una fuerza determinante, ¿no? Lo era. A nivel español. Bueno, Era determinante. ¿Por qué es que ha pasado todo esto? Mira, lo que ha pasado da bien para escribir un libro. Yo digo que sobre el pasado puedes escribir unas memorias siempre que sean honradas, porque generalmente las memorias son las desmemorias, que significa recordar lo que es bueno y justificar lo que es malo, por eso llamo memorias desmemoriadas. Pero en este caso el problema que tuvimos no es que no fuimos capaces de asimilar el éxito. Y nos pensamos que esto era como el cuento de la lechera, y es que con 2 huevos haces 2 gallinas, que las 2 gallinas que tienen más huevos hacen 4, con 4 16, y al final tienes 327.414 gallinas, cuando no tienes más que 2 huevos. Bien, pues el pensar que debíamos dejar
que Pedro Sánchez se ahorcara en el gobierno Frankenstein porque caería y enseguida habría nuevas elecciones en las que ganaríamos nosotros, a mí francamente me pareció de un infantilismo enorme y sobre todo de algo mucho peor, que es pensar que un partido, con todos los respetos, es como el Corte Inglés, moda de verano, moda de invierno. El Corte Inglés, lógicamente, tiene que hacer eso, perdón por la publicidad involuntaria, pero nos entendemos. Un partido no puede ser un partido de hoy sí y mañana ya veremos y después irse adaptando a los gustos del electorado. Un partido tiene que ser fiel, no digo con una fidelidad radical, absoluta, sí, pero fiel en lo suficiente, en lo esencial. Y nosotros nacimos precisamente para evitar que los gobiernos de España dependieran de minorías que imponían estratégicamente cuestiones fundamentales sobre la unidad del país, sobre la solidaridad y sobre la igualdad, por necesidad del partido correspondiente, Partido Popular o Partido Socialista, de conseguir seguir con el culo sentado en la presidencia de la Moncloa. Eso para nosotros, eso era la razón de nuestra fundación. Y cuando Albert Rivera pensó que lo fundamental era ser presidente él, a mí francamente me pareció un error y en una ejecutiva que ocurrió, cuando ocurrió, pues yo propuse seriamente que entráramos en coalición con el gobierno socialista, con el Partido Socialista, para formar gobierno. La coalición no era para ser ministro, viceministro o archipámpano de las Indias, sino para obligar al gobierno a cumplir los acuerdos que tenía con nosotros. Y como además estaban fundamentalmente de acuerdo los economistas del PSOE con nuestro economista en este momento, Luis Garicano, y teníamos una situación de concordancia en muchísimas cosas, era muy fácil llevar adelante el programa. Pero el problema es que cómo iba a ser vicepresidente de Pedro Sánchez quien quería y pensaba que sería el próximo presidente de España. Francamente, yo creo que es muy difícil, cuando se tiene una edad joven, el poner distancia entre el éxito y la necesidad de atemperar ese éxito. Hay una poesía discutible, pero en ese párrafo gloriosa de un poeta del Imperio Británico, Rudyard Kipling, que se llama, el poema se llama If en inglés, que es sí, el sí condicional español, y dice: trata al éxito como un gran estafador. En eso creo yo. Bueno, la cosa también fue que Pablo Casado se fue, el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, al que yo, bueno, entrevisté 3 veces en ruedas de prensa y tal. Políticamente nos damos cuenta de que Ciudadanos ha perdido esa centralidad. Vox está un poco ahí a la derecha, ¿no? Hombre, un poco. ¿Crees que eso es...? Bueno, un poco. Yo que conozco a Santi Abascal también. Eres muy amable. Porque los conozco bien, sobre todo Alejo Vidal Cuadras y todo este. Entonces, yo quiero mucho a Alejo, y discrepo mucho con Alejo, pero le quiero mucho y le respeto mucho. Es un hombre de una gran capacidad intelectual. Es que yo creo que ahí coincidís, sois dos personas con una capacidad intelectual brutal y entonces por eso os ponéis de acuerdo en ese aspecto, porque sois, como digo yo, sois los grandes pensadores de nuestro tiempo. Entonces, eso te también agradezco es... la inmensa amabilidad que tienes conmigo, pero yo tengo peor opinión de mí mismo que tú. Bueno, pero siempre eso es bueno. Entonces, ¿crees que Ciudadanos puede llegar ahora a estar ya al punto de la desaparición? No. Y digo no porque si yo estoy aquí haciendo campaña, te puedo asegurar, a mí me apasiona el buceo y estamos en un momento bueno de buceo en Islas Medas. Estaría allí. Pero estoy aquí porque creo que es, primero, necesario y segundo, posible. Y es posible, y mira algo, mira, las encuestas del CIS es sencillamente una coña marinera en lo que se refiere al Partido Popular y al Partido Socialista. Pero en cuanto bajas del 10%, son muy atinadas, porque es un momento donde ya el camarada Tezanos ha dejado de cocinar la paella y hace su labor, sencillamente porque son magnitudes que ya no le interesan tanto. Y sale realmente, mira las últimas encuestas del CIS y te darás cuenta que los últimos lugares, del 10% para abajo, es que lo clava. Bueno, pues la última encuesta del CIS, que se ha hecho con una magnitud de 8.500 encuestados, que eso es una barbaridad. Normalmente las encuestas de las encuestadoras serias, pues dan 1.200, 1.500, 2.000 en ocasiones encuestados. Esto es 8.500. Nos da 2,2 al principio de la campaña.
cuando todavía Ciudadanos sigue con la hipoteca pendiente de pago de aquella gloriosa estupidez que se hizo en junio de 2019 de pensar que podíamos ser el próximo gobierno de España. Bueno, pues con 2,2, el número 1, que es Jordi Cañas, que es una magnífica, buena persona, una persona a la que admiro profundamente, porque tuvo un gesto de ética inmenso cuando estaba en el Parlamento de Cataluña, pues jugándose sencillamente lo que era su propio futuro. Un tema bastante largo, pero que reitero que me mereció una inmensa admiración. Yo no lo conocía y lo conocí a raíz de eso. Bueno, con ese 2,2, Jordi Cañas es diputado y quien les habla es diputado hasta aquí. Me falta todavía este trozo. Es diputado, 0,7. O sea que si Pero, suben para acá, pues terminaré por ser diputado. la política, este espectáculo que está viendo, que están entrando, lo vemos aquí en mi ciudad, Vigo, con un Abel Caballero, que tú conocerás Hombre, perfectamente, donde este señor oye, nos tenéis un decía. muy buen alcalde, que conste. Oh, oh, Tenéis un muy buen alcalde. Yo no sé si tú crees que es bueno, pero no, no, desde fuera... creo que es un mentiroso patológico, porque a mí me ha faltado el respeto millones de Ah, bueno, veces, pero bueno, esta es... aparte de eso, te puedo decir, este señor me aseguró que Pedro Sánchez jamás pactaría con separatistas. Me lo dijo a Claro, mí. pero quiero decirte, Y vamos que a no lo ver. permitiría. Claro, 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 claro. Bueno, en eso, perdóname, lamentablemente, no perdóname, lamentablemente tengo que darte la razón y te la doy sinceramente. Y es cuántas personas responsables, serias, cambian radicalmente y se dejan realmente escupir en la cara porque les asegura algo y ellos colocan su credibilidad diciendo esto no sucederá jamás. Y si sucede, ahí me veréis. Y después resulta que hay unos que son devotísimos de una santa cofradía, que es la cofradía de Santa Nómina Bendita, que es el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Y hay otros que dicen, bueno, esto son cosas que pasan en política, yo estoy en contra. Esto te lo dicen tomando un café. Y te lo digo porque en el Parlamento Europeo me ha hartado de ver a viejos compañeros míos del Partido Socialista que siguen en el Partido Socialista que cuando llegan al punto de la amnistía, hombre, Javier, no es tan importante, de lo que se trataba era de la pacificación, y yo le digo, ¿cómo pacificación? Si está diciendo este señor Puigdemont que va a seguir haciendo lo mismo, que es algo así como si amnistiarais a un atracador de bancos o indultarais a un atracador de bancos y que dice, no, no, si yo seguiré atracando. Por razón intrínseca, no puede uno decir voy a seguir cometiendo estos delitos que siguen tipificados en el Código Penal y que lo que ha hecho este buen señor es no destipificar el Código Penal, eliminar el tipo del código, sino A eso me eliminar refiero, la que a ver, pena de la persona. caballero, te pongo este tema porque a nivel nacional, pero a nivel Bueno, local claro, a mí es un me mentiroso entristece, compulsivo. a mí Te me lo puedo entristece. demostrar veces, pero te hablo de él, te hablo de en Orense, de Jácome, y ahora te hablo, a lo que te toca a ti, Albisete, este hombre que de la prensa tal. ¿Crees que ese componente político de trampismo, lo que llaman trampismo, lo que llaman, está llegando tanto a la gente que la gente lo que coge es ese tema, mientras que la gente a lo mejor más seria no llega tanto? Mire, se acabó la fiesta, creo que se llama el partido de él, eh, o el movimiento, vamos a llamarle partido, movimiento, me da igual. Este es un señor que es un populista radical también, donde promete soluciones radicales, inmediatas, santas y absolutamente milagrosas, pero que se corresponde con una situación cierta. Cuando tú observas el despego que tiene la gente joven de la política, no es que no les importe la política, porque la política se ocupa de ellos, se ocupan del tema de la vivienda, del tema de la educación y de la formación, del tema del propio futuro, donde tenemos casi el 50% de gente, de personas, de jóvenes que tienen lo que yo llamo el trabajo Kleenex, si lo tienen, que es usar y tirar. Aparece una persona joven y empieza diciendo y bramando contra los políticos, que es algo así como lo que decía en su día Pablo Iglesias contra la casta, hasta que termina en Galapagar. Bueno, pues esto podrás decir es populismo, podrás descalificarlo, pero a mí lo que no me interesa es descalificar una realidad, califico esa realidad. Esa realidad significa que los partidos esenciales, los pilares de lo que son las instituciones españolas, que han sido y siguen siendo el Partido Socialista y el Partido Popular, han ido deslegitimando las instituciones, erosionándolas, porque las han ido capturando y colonizando. Todo.
desde el Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, a las televisiones autonómicas, a todo, absolutamente a todo. Y cuando no pueden, crean chiringuitos institucionales, que son las empresas semipúblicas o empresas privadas, que están presentes en lo que puede significar la gestión de muchos aspectos económicos que se externalizan en sociedades propias donde se encuentran las personas de ambos partidos. Y ante eso, la juventud dice, óigame, ¿qué voy a creerme yo de ustedes si ustedes no hacen absolutamente nada por lo esencial? Te pongo un ejemplo. En la normativa urbanística, cuando un ayuntamiento socialista, popular, nacionalista, lo que fuere, recalificaba un terreno, el 10% revertía en el ayuntamiento. El ayuntamiento con ese 10% podía haber hecho vivienda pública, tanto en los ayuntamientos socialistas como en los populares. No sé si en los comunistas había alguno, pero desde luego nacionalistas lo sabían. ¿Qué es lo que hacían estos ayuntamientos? Hacer lo mismo, especular. ¿Por qué? Porque este 10% lo vendían en privado, o sea, en lo que es venta privada. ¿A quiénes? A los que construían y seguían haciendo este tipo. Entonces, en lugar de utilizar ese activo enorme, que era el 10% para vivienda pública, utilizaban este activo para seguir ganando dinero para el ayuntamiento y para sus juergas, lo cual significa una práctica absolutamente asocial, antisocial. Te podré decir otra. Hace muy pocos días el gobierno socialista ha retirado la ley del suelo. Esta ley del suelo estaba pactada, acordada, bendecida, deseada, buscada y esperada por los ayuntamientos de toda España, socialistas, populares. La Federación de Municipios, estaban todos, y ahí están todos, estaban de acuerdo. Y también estaban de acuerdo que cuando llega algo al Consejo de Ministros es porque la Comisión de Secretarios o Subsecretarios han pactado entre ellos y han acordado, y este texto sube después al Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros no se discute una ley. La ley llega porque ha sido ya concordada por los subsecretarios de cada ministerio, socialista o de sumar o restar, yo no sé cómo se llama el partido ahora, y en consecuencia lo que hacen es aprobarlo o no aprobarlo. Pues doña Yolanda Díez, la comunista adolescente, es la que aprobó en el Consejo de Ministros absolutamente, pero cuando llega al Congreso de Diputados dicen que van a votar en contra. ¿Por qué? Porque es un puñetero postureo y porque quieren desmarcarse del Partido Socialista públicamente. Esta esquizofrenia ética, que significa, yo estoy al ministerio, pero cuando tengo que hacer algo público quiero demostrar mi independencia frente al gobierno del que yo formo parte, en ley que yo aprobé. Bueno, en cualquier país normal del mundo, esta señora sería la hazmerreír. Yo no sé si ya lo sigue siendo en este momento, y lo que tendría que hacer por dignidad nuestro presidente de gobierno, no ya solo por la monstruosa barbaridad sobre el tema Palestina, del río Jordán al mar Mediterráneo, sino por esto, tendría que ponerla en la puñetera calle. Pero claro, aquí estamos no ante un gobierno de coalición, sino ante un gobierno de imposición, no sé de qué imposición, porque francamente lo que trae restar es muy poquita cosa. Javier, quiero agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo y, bueno, desde aquí suerte en las próximas elecciones y esperemos que ese trozo que decías que faltaba, pues lo consigas y estés ahí, porque creo que es necesario. Yo creo que después de esta entrevista y gracias a tu humildad, estoy en este momento por aquí, que es donde ahorcan a uno, pero yo creo que es una parte positiva. Gracias, Javier. Gracias a todos por vernos. Esperamos una nueva edición de Foro.